En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que Camila había construido con tanto esmero se derrumbó. Fue en una sola y fatídica tarde cuando el rey Carlos III y el príncipe Guillermo tomaron una decisión tajante. Ordenaron la retirada inmediata de las históricas joyas reales, aquellas que Camila había tardado décadas de sacrificio en ganarse el derecho a lucir. Pero, queridos lectores, este drama no se trata únicamente de diamantes y coronas. Ocultos bajo la brillante superficie de este escándalo, se encuentran dos diarios reales, sellados y guardados bajo estricta llave, con la orden inquebrantable de no ser abiertos hasta el lejano año 2122. ¿Qué secretos tan profundos podrían esconder esas páginas para provocar una reacción tan drástica y repentina? ¿Acaso el propio Carlos ha decidido enterrar la verdad completa para siempre? Acompáñennos en esta investigación para descubrir por qué la monarquía le cerró de golpe las puertas a Camila, arrebatándole de las manos aquello que creía haber conquistado. Para entender esta abrupta caída, debemos mirar hacia atrás, al arduo y solitario camino que ella recorrió. Retrocedamos a abril de 2005. Camila Parker Bowles entraba al sobrio ayuntamiento de Windsor. Ella sabía perfectamente que su posición era frágil y limitada. Los años que siguieron estuvieron marcados por su firme decisión de construir su destino desde esa base tan inestable, sin dejar que la presión la destruyera en el intento. Recordemos que la Iglesia de Inglaterra se había negado a celebrar una ceremonia religiosa para ellos. No hubo una gran catedral, ni un desfile por las calles, ni mucho menos una celebración nacional. El lugar elegido enviaba un mensaje silencioso pero innegable. La monarquía no le estaba pidiendo al pueblo británico que celebrara esta unión. Y Camila, con una humildad y una paciencia sorprendentes, aceptó estas duras condiciones sin pronunciar una sola queja. Así comenzó su labor. Un trabajo lento, silencioso y muchas veces desagradecido, con el único fin de ganarse un lugar dentro de una institución centenaria que aún la miraba con recelo. Fueron 17 largos años de una conducta pública impecable. Asistió a cada evento obligatorio sin causar el menor incidente. Viajó en agotadoras giras oficiales y se mantuvo, siempre firme y discreta, al lado de Carlos, en banquetes de Estado y ceremonias nacionales. Todo esto bajo la mirada inquisitiva y feroz de la prensa británica, que esperaba pacientemente un solo error para usarlo en su contra. Pero ese error nunca llegó. Usó la ropa adecuada, pronunció las palabras exactas y no le dio a los tabloides prácticamente ningún motivo para atacarla con fundamento. Ellos seguían escribiendo sus habituales críticas, pero no podían inventar una falla que ella simplemente no había cometido. Con el paso del tiempo, el hielo se fue derritiendo y la presión comenzó a ceder de manera natural. La primera señal verdadera de que el viento soplaba a su favor llegó en el frío mes de febrero de 2022. Con motivo de sus 70 años en el trono, la reina Isabel II emitió un comunicado histórico, y una sola frase en ese documento dejó al país entero sin aliento. La monarca expresó su más sincero deseo de que Camila fuera reconocida como reina consorte cuando Carlos asumiera el trono. No princesa consorte, ese título menor y de compromiso que se había barajado durante años como la opción más segura. No, reina consorte. El peso total del título, la carga simbólica absoluta de la corona junto al rey, fue otorgado públicamente por la única persona cuya palabra era definitiva. Apenas 7 meses después de ese histórico anuncio, la reina Isabel falleció en el castillo de Balmoral, aquel triste 8 de septiembre de 2022. En las horas que siguieron, sin necesidad de ceremonias ostentosas ni anuncios pomposos, Camila se convirtió en reina consorte en el mismo instante en que Carlos fue declarado rey.
La ley dictaba que no se necesitaba nada más. Mientras el país lloraba, de luto, y las cámaras no se apartaban del féretro real, la posición de Camila ya había cambiado de forma permanente, incluso antes de que terminara el funeral. 14 meses más tarde, la vimos de pie en la majestuosa abadía de Westminster, recibiendo la corona. Llevaba prendido en su abrigo el exquisito broche Cartier, de hojas de palma de diamantes, una pieza encargada por la reina madre en 1938, usada con frecuencia por Isabel II tras la muerte de su madre en 2002, y ahora, brillando en el pecho de Camila frente a todas las cámaras del mundo. El mensaje era claro. Ya no era la forastera que miraba desde afuera. La institución la había acogido en su núcleo de manera pública y deliberada, en el evento más visto que la monarquía había organizado en décadas. A partir de ese momento de gloria, su acceso a la legendaria colección real se amplió en etapas sumamente cuidadosas. La imponente tiara Greville apareció en calidad de préstamo para ocasiones de gran significado. Históricos broches de la colección personal de la reina madre adornaban sus vestidos en compromisos oficiales. Es fundamental entender que ninguna de estas piezas le pertenecía por propiedad legal. Eran préstamos que nacían directamente de la profunda confianza que la corona había depositado en ella, una confianza que había costado 2 décadas construir. Para principios del año 2025, Camila poseía algo que nunca se le había prometido formalmente: acceso significativo a algunas de las joyas más importantes de la historia del mundo y una posición genuina dentro del círculo íntimo de la realeza, algo que la mayoría de los observadores jamás esperó que alcanzara. Lo había construido todo cuidadosamente, paso a paso, sin tropezar ni una sola vez. Y todo ello pendía de un hilo: la continua confianza de la corona. Pero la paz es efímera en los pasillos de palacio. Todo dio un giro dramático la mañana del martes 6 de mayo de 2025. Un tesorero real llegó al Palacio de Buckingham para llevar a cabo una auditoría de rutina. Al abrir una de las bóvedas de máxima seguridad, descubrió lo impensable. Alguien ya había visitado ese lugar sin ningún tipo de autorización. ¿Qué se habían llevado de esa fortaleza aparentemente impenetrable? Y, lo más inquietante, ¿por qué alguien se tomaría el inmenso riesgo de robar precisamente 3 artículos específicos, ignorando por completo el resto de los tesoros incalculables que allí descansaban? Esta fue la auditoría que hizo estallar todo por los aires. El señor Donald Walton había realizado estas inspecciones trimestrales de la colección real durante años, sin encontrar jamás la más mínima irregularidad. Cuando pisó el Palacio de Buckingham esa mañana, nada en el ambiente sugería que esta visita sería diferente a las demás. Su trabajo era el de siempre: confirmar con precisión que cada artículo en la bóveda de seguridad estuviera exactamente donde los registros indicaban que debía estar. Abrió la pesada puerta de la bóveda, y en cuestión de minutos, lo que debía ser un simple inventario se transformó en el comienzo de un misterio que sacudiría a la monarquía hasta sus cimientos. 3 objetos que pertenecieron a la difunta reina Isabel II habían desaparecido. No estaban en una caja cualquiera, sino en un espacio de máxima seguridad que exigía los más altos niveles de autorización para tan solo acercarse a la puerta. No había un solo papel que justificara su salida. Ningún registro de firmas, ningún formulario de préstamo, ninguna explicación oficial de ninguna clase. La ausencia de burocracia dejó una cosa escalofriantemente clara desde el primer segundo. Esto no había sido un error administrativo. Alguien había entrado a la fuerza, en las sombras, burlando todos los canales oficiales. El primer objeto que faltaba era el broche del jubileo de zafiro, una joya que la reina Isabel había llevado con orgullo durante la celebración de sus 65 años en el trono. Era una de las piezas más fotografiadas de los últimos años de su reinado,
Cada periódico, cada canal de televisión del mundo entero tenía esa imagen guardada en sus archivos. Pero el segundo descubrimiento fue el que le heló la sangre al auditor. Faltaba el collar de perlas de 2 hilos. No era un collar cualquiera. Era el mismo que la reina Isabel había llevado puesto en el funeral de la princesa Diana, en el año 1997. Detengámonos a pensar en el peso de esa imagen, queridos lectores. Es, quizás, una de las fotografías más reproducidas en la historia moderna de la monarquía británica. Esa foto mostraba a una reina vestida de luto riguroso, mostrando su dolor en público durante el funeral de una mujer cuya trágica muerte había empujado a la familia real al borde del abismo, haciéndoles perder la confianza del pueblo como nunca antes. El valor en dinero de ese collar era incalculable, pero lo que representaba para la historia de la corona, sus heridas y sus secretos, era algo que ninguna fortuna en el mundo podía comprar. Ambas joyas eran pérdidas gravísimas, pero fue el tercer descubrimiento el que cambió por completo la naturaleza de esta historia. También habían desaparecido de la bóveda 2 diarios encuadernados en cuero desgastado. No eran joyas de oro ni diamantes, pero valían mucho más. Eran las reflexiones personales de la reina Isabel, escritas de su propio puño y letra durante los largos y solitarios meses del encierro mundial por la pandemia. Estos diarios habían sido sellados legalmente bajo las leyes más estrictas del fideicomiso de la colección real. ¿La orden? No podían ser abiertos hasta el año 2122. Ningún miembro de la familia real, ningún funcionario del palacio, ningún juez tenía el derecho legal de leer esas páginas antes de esa fecha. La reina, con su sabiduría de años, los había cerrado a propósito para que fueran leídos por una generación que aún no ha nacido. Personas que leerían sus palabras sin tener recuerdos personales ni prejuicios sobre los eventos que ella describía en ese papel. Walton, el auditor, no perdió un segundo y dio la voz de alarma a través de los canales oficiales. En cuestión de horas, el asunto dejó de ser un simple reporte de inventario. Para cuando el rey Carlos recibió el informe completo, el lenguaje dentro de los muros de palacio ya había cambiado. La palabra desaparecido se borró de sus bocas. Ahora, la palabra era robado. Ese mismo día, antes de que cayera el sol, Carlos ordenó una investigación interna, rápida y silenciosa. Y en menos de 24 horas, los registros de seguridad arrojaron un resultado para el que nadie en el palacio estaba preparado. Un guardia del propio palacio había entrado en el ala restringida del tesoro antes del amanecer, en una noche en la que no tenía absolutamente ninguna razón para estar cerca de allí. Las preguntas caían como baldes de agua fría. ¿Quién lo había enviado? ¿Y cómo es posible que esa persona supiera exactamente cómo abrir una bóveda que requiere el nivel más alto de autorización real? La cacería había comenzado. El rey Carlos nombró a Sir Clement Meister, una alta figura de la inteligencia británica con un largo y leal historial de servicio a la familia real, para liderar la investigación secreta. Las órdenes del rey fueron simples pero contundentes. Descubrir qué pasó, cómo lo hicieron y quién era el responsable. Y sobre todo, que ni una sola palabra de esto saliera de los muros del palacio hasta tener el rompecabezas armado. Los registros de las cámaras y puertas fueron el hilo del que empezar a tirar. Demostraron que el guardia del palacio, un hombre llamado Robert Halton, había entrado en los pasillos prohibidos del tesoro en el Palacio de Buckingham a las 3:49 de la madrugada del 27 de abril. Esto era casi 2 horas antes de que comenzara su turno a las 5:45. Halton había caminado por esos pasillos oscuros y había accedido a un área asegurada, sin ninguna justificación válida para esa hora de la noche.
No había reportes de mantenimiento, no tenía permiso de su supervisor, no había nada. Los investigadores llevaron a Halton a una sala de interrogatorios. Al principio, el hombre se mantuvo firme, negándolo todo con el rostro pálido. Pero bajo un interrogatorio metódico, constante e implacable, la coraza del guardia se hizo pedazos. Finalmente, con la voz quebrada, confesó la dolorosa verdad. Admitió que había entrado en la bóveda después de recibir una llamada telefónica a través de una línea interna del palacio. La voz al otro lado del teléfono no era la de un simple ladrón. Era alguien que conocía detalles íntimos y perturbadores sobre la vida personal del guardia. El extraño sabía todo sobre la asfixiante situación económica de su familia. Conocía al detalle el costoso tratamiento médico que necesitaba su esposa enferma, y sabía exactamente a cuánto ascendían las deudas que lo estaban ahogando para mantenerla con vida. El hombre al teléfono habló con un tono de gran autoridad dentro de la casa real, asegurándole a Halton que lo que le pedía hacer había sido autorizado desde lo más alto. Un hombre sencillo, acorralado por el miedo, las deudas y el amor a su esposa, creyó, o quiso creer, que estaba siguiendo órdenes legítimas. Halton juró y perjuró durante todo el interrogatorio que él solo abrió la puerta y que no sacó personalmente nada de la bóveda. Esa misma mañana, Halton fue suspendido, despojado de sus credenciales y escoltado fuera del edificio, perdiendo su trabajo y su honor. Pero el misterio estaba lejos de resolverse. Los investigadores se centraron entonces en la llamada. ¿Cómo era posible que una llamada hecha desde un ala residencial privada del palacio llegara a un guardia de turno sin que saltara ninguna alarma en los sistemas de seguridad? Lo que descubrieron demostró que el enemigo conocía la casa mejor que sus propios dueños. Resulta que las líneas telefónicas que recorren las habitaciones privadas de la familia real funcionaban con un sistema interno muy antiguo. Era un cableado olvidado por el tiempo, un sistema fantasma que nunca había sido actualizado ni conectado a los modernos protocolos de vigilancia del resto del palacio. El ladrón no había venido de fuera, estaba adentro, respirando el mismo aire, caminando por las mismas alfombras y usando las viejas venas del palacio para ejecutar el golpe perfecto. Ese viejo y olvidado sistema de cables, perdido entre los pesados muros del palacio, había sido el cómplice silencioso perfecto. Había permitido que la llamada se hiciera en la oscuridad, camuflada del mundo moderno, haciéndola casi imposible de rastrear. Hasta que alguien supo exactamente dónde buscar. Si el pobre guardia acorralado decía o no toda la verdad, era algo que los investigadores aún debían confirmar. Pero el detalle más devastador de esta historia no tenía nada que ver con la confesión de Halton. El verdadero puñal estaba en la llamada misma. Cuando el equipo de inteligencia de Sir Clement rastreó finalmente el origen de esa comunicación interna, el resultado fue frío, claro e innegable. Las pruebas forenses no mienten. La señal no había venido de la calle, ni de un teléfono espía indetectable. El rastro llevaba directamente, como un hilo de pólvora, a la zona más íntima del Palacio de Buckingham, el ala residencial privada, ocupada por la mismísima reina Camila. Esta fue la primera estocada de evidencia que apuntaba directamente a su corona, pero, para su desgracia, no sería la última. El segundo golpe mortal no vino de los servicios secretos, sino a través de una puerta a la que nadie estaba prestando atención, de la mano de la persona más sencilla del palacio. Eleanor Hartridge era una empleada de limpieza. Llevaba el tiempo suficiente trabajando en el ala de la reina consorte como para conocer cada rincón, cada sombra y cada mueble por pura costumbre. Una mañana, mientras realizaba su modesta rutina de ordenar la alcoba, algo rompió la monotonía. Debajo de un pesado armario de madera, notó que un pequeño joyero decorativo con forma de conejo estaba ligeramente fuera de su sitio.
Al agacharse y levantarlo, las manos trabajadoras de Eleanor sintieron que algo no encajaba. La caja pesaba demasiado para estar vacía. Su mirada se detuvo en una extraña y fina costura en el fondo del estuche. Con cautela, presionó el forro. La base cedió con un chasquido, revelando un compartimento secreto. Y allí, envuelto con un cuidado casi obsesivo, descansaba en la penumbra el broche del jubileo de zafiro. La investigación se cerró como una trampa de acero. Ahora tenían una llamada telefónica rastreada, registros documentados de acceso ilegal a la bóveda y una de las invaluables joyas robadas, recuperada del escondite secreto en la habitación de la reina. Todo apuntaba a un solo lugar y a una sola persona. Antes de que cayera la noche, Sir Clement le entregó el rompecabezas armado al rey Carlos. El rey leyó cada línea del informe, revisó cada detalle en soledad, y sin levantar la voz, envió un único y frío mensaje. Ordenó a Camila que se presentara de inmediato en su despacho privado. Imaginen la tensión de esa escena. El broche de zafiro descansaba sobre el escritorio de roble, justo en medio de los dos, iluminado por una sola lámpara que cortaba la oscuridad de la habitación. No había secretarios tomando notas, ni consejeros susurrando al oído, ni guardias en la puerta. Solo un marido, su esposa, y la verdad desnuda sobre la mesa. Los que se encontraban en el pasillo contiguo relatarían más tarde que, apenas, Camila cruzó el umbral de la puerta, sus ojos fueron arrastrados como imanes hacia el zafiro. Por una fracción de segundo, la máscara cayó. Un destello de reconocimiento y terror cruzó su rostro. Era la mirada inconfundible de alguien que comprende que ha sido descubierta. Pero, con la frialdad forjada en años de escrutinio público, recuperó la compostura al instante. Carlos hizo una sola pregunta. ¿Cómo había terminado una pieza histórica de la colección real, escondida en el doble fondo de una caja en su habitación? Él ya tenía todas las respuestas en su poder. Sabía de la llamada, conocía los pasos del guardia a las 3:49 de la madrugada, y tenía el reporte oficial de la empleada Eleanor. La pregunta no era para buscar información. Carlos quería ver la cara de Camila, escuchar su voz y saber qué camino tomaría para intentar salvarse. Y Camila se defendió con uñas y dientes. Rechazó tajantemente la palabra robo. Su explicación fue una jugada maestra que dejó a Carlos helado, una coartada que nadie podía probar, ni desmentir. Según su relato, el broche del jubileo de zafiro no era robado, sino que era suyo. Afirmó que la difunta reina Isabel II se lo había prometido en una íntima y privada conversación años antes de morir. Un acuerdo de herencia silencioso, un pacto de honor entre dos mujeres que nunca se formalizó, que no dejó papeles escritos y del cual no quedaba ningún testigo vivo. En su versión de la historia, ella solo había mandado a buscar algo que ya le pertenecía por una promesa fantasma, un regalo de los muertos que nadie en la tierra podía contradecir. Esa historia, tejida con astucia, cubría la joya. Pero el broche no era lo único que faltaba en la bóveda. ¿Qué había de los diarios íntimos y sellados de la reina Isabel? Con los diarios, la estrategia de Camila fue aún más profunda y dramática. No negó haberlos tomado. Pero el motivo que le dio a Carlos no tenía nada que ver con la codicia o el valor material. Le dijo, mirándolo a los ojos, que lo había hecho por él. Camila afirmó haber descubierto que, durante los largos, aislados y oscuros meses de la pandemia, la reina Isabel había volcado en esas páginas sus dudas más íntimas, sus miedos y sus reflexiones personales. Camila le advirtió a Carlos que si esas palabras se hacían públicas en el año 2122, leídas por personas frías del futuro, sin memoria viva del sufrimiento de esa época y sin contexto para entenderlas, causarían un daño irreparable a la historia de su reinado. No actúe por egoísmo, pareció decirle su mirada. Actúe para protegerte, para proteger tu legado de las verdades
que tu madre dejó escritas. Carlos escuchó esta desgarradora defensa de amor y sacrificio en un silencio de piedra. Su rostro no mostró ni la más mínima reacción. No hubo perdón, no hubo abrazos, pero tampoco gritos. Simplemente le dijo unas pocas palabras en respuesta. Le ordenó que volviera esa misma tarde, porque el destino de la reina no se decidiría en el ambiente íntimo de un despacho matrimonial a media luz. Se decidiría en el implacable tribunal de la monarquía. Esa misma tarde, el ambiente en el palacio se volvió espeso. Las pesadas puertas de roble de la sala de guerra se cerraron con un golpe seco, dejando dentro a 5 personas. En la cabecera de la inmensa mesa se sentó el rey Carlos, y justo a su lado, con la mirada fija y severa, estaba el príncipe Guillermo. Los 2 hombres que controlaban el futuro de la corona ya habían pasado toda la mañana diseñando el castigo. La gran pregunta que flotaba en el aire era, con el peso de la tradición y la atenta mirada de Guillermo, el futuro rey, presionándolo, ¿hasta dónde estaría realmente dispuesto a llegar Carlos para castigar a la mujer por la que una vez desafió al mundo entero? La tensión en la sala de guerra era tan densa que casi se podía tocar. A la mesa no solo estaban el rey Carlos y el príncipe Guillermo, también habían sido convocados la princesa Ana y el príncipe Eduardo. Camila, la mujer que había luchado durante décadas por un asiento en esa misma mesa, se sentó frente a los 2 hombres que habían pasado toda la mañana decidiendo su destino a puerta cerrada. Nadie necesitaba introducciones. Todos en esa sala sabían perfectamente por qué estaban allí, mucho antes de que Carlos pronunciara la primera palabra. Con una precisión casi quirúrgica, el rey presentó las pruebas. No hubo gritos, no hubo golpes en la mesa, ni rabia visible en su rostro. Carlos actuó con la frialdad de un juez. Enumeró los hechos con una calma que asustaba. Los objetos desaparecidos de la bóveda. El registro del guardia Halton entrando sin permiso de madrugada. La llamada telefónica rastreada directamente a la habitación de Camila. Y el broche escondido en el doble fondo de un simple joyero, encontrado por casualidad por una mujer de la limpieza. Expuso cada detalle con la compostura de un hombre que había pasado días asimilando una traición y que ahora cargaba con todo el peso de lo que su corona le exigía hacer. Camila, acorralada, se aferró a su única balsa de salvación. Repitió exactamente la misma historia que había contado en el despacho privado. Habló de la promesa verbal que le hizo la reina Isabel sobre el broche de zafiro, y volvió a insistir en que solo quería ocultar los diarios íntimos para proteger la futura reputación de Carlos, evitando que palabras sacadas de contexto destruyeran su legado dentro de un siglo. Y mientras ella hablaba, el príncipe Guillermo hizo algo mucho más poderoso que gritar. Guardó un silencio absoluto. Guillermo se mantuvo completamente inmóvil en su silla. Pero todos en esa sala comprendieron el ensordecedor mensaje que traía ese silencio. Era el silencio de un hombre que había pasado toda su vida adulta intentando reconstruir una monarquía que había sido hecha pedazos por las decisiones amorosas y los escándalos de la generación anterior. Un hijo que había visto de primera mano, con el trágico destino de su propia madre, la princesa Diana, lo que sucede cuando los deseos personales chocan de frente con el deber público. Guillermo había llegado a esa reunión con su decisión tomada. Su silencio lo decía todo. No habría piedad. No esta vez. Cuando Camila terminó de hablar, el rostro de la princesa Ana era de piedra. La habitación se sumió en un silencio largo y pesado, hasta que Carlos se puso de pie. Con voz firme, el rey dictó sentencia. Le recordó a la sala que el marco legal que protege las pertenencias personales de la difunta reina no admite excepciones para nadie. Nada, absolutamente nada, de la colección de Isabel II podía ser movido, abierto o retirado durante casi un siglo. Carlos dejó claro que las supuestas promesas verbales
Y los pactos entre mujeres, por muy sinceros que fueran, no tienen ningún valor legal frente a las leyes de la monarquía. Y lo más importante, ningún miembro de la Casa Real, sin importar su título o sus buenas intenciones, tiene la autoridad para decidir qué partes de la historia de un monarca deben esconderse del mundo. El castigo fue implacable, un borrado total. Se le retiraron de inmediato todos sus deberes ceremoniales, se le despojó de sus títulos militares y sus compromisos públicos quedaron suspendidos de forma indefinida. Además, se le prohibió cualquier reclamo futuro sobre cualquier artículo de la colección de la difunta reina, cerrando también la puerta para que ningún miembro de la familia de Camila pudiera acercarse a esas piezas históricas bajo ninguna circunstancia. Carlos cerró la reunión con una frase que resonaría para siempre en esas paredes. La monarquía sobrevive gracias al servicio y la confianza. Y cuando esa confianza se rompe desde adentro de nuestros propios muros, es la misma corona la que está en peligro. Nadie discutió. Carlos y Guillermo habían hablado, y Camila ya no tenía voz ni voto en lo que sucedería a continuación. El veredicto se había dictado a puerta cerrada, sin cámaras ni periodistas, pero ahora el palacio enfrentaba un problema logístico y mediático monumental. ¿Cómo sacas a una reina consorte en funciones del Palacio de Buckingham antes de que la ciudad despierte y la prensa empiece a hacer preguntas incómodas? La respuesta fue simple, en el más absoluto de los secretos. La mañana del lunes 15 de mayo amaneció en Londres bajo un cielo espeso y gris, típico de Inglaterra. Afuera de las imponentes rejas de Buckingham, la multitud de siempre ya comenzaba a juntarse. Turistas preparando sus cámaras, curiosos leyendo sus guías de viaje, gente común caminando hacia el trabajo. Ninguna de esas personas sabía que, detrás de esos muros de piedra, el puesto de reina consorte simplemente había dejado de existir. En las primeras y frías horas de la madrugada, cuando las calles aún estaban vacías, Camila ya había sido sacada del edificio. Fue trasladada a Raymond House, su residencia privada en el campo, en Wiltshire, con un nivel de discreción que rozaba lo militar. No hubo ningún anuncio solemne en las puertas de palacio. No hubo despedidas, ni reverencias, ni comunicados oficiales para los ansiosos periódicos. Simplemente desapareció. Pero para cualquiera que supiera dónde mirar, los cambios administrativos que ocurrieron en las horas siguientes fueron brutales. Fue un borrado institucional en tiempo real. Su nombre fue arrancado de raíz de la circular real, el documento oficial sagrado que dicta quién es quién en la familia y cuáles son sus eventos. Sus futuras apariciones públicas fueron eliminadas de los calendarios internos sin ofrecer ni media palabra de explicación a los organizadores. En menos de 72 horas, las organizaciones benéficas a las que ella apadrinaba comenzaron a recibir cartas frías y formales del palacio, avisándoles que su asociación con la realeza estaba bajo revisión, suspendiendo de golpe varios proyectos. La noche antes de su silenciosa partida al exilio campestre, exactamente a las 9 de la noche, el rey Carlos se dirigió a su país. Apareció en las pantallas de todo el Reino Unido en un mensaje pregrabado desde la soledad de su despacho privado. Con el rostro cansado pero firme, Carlos confirmó a la nación que los objetos históricos de la difunta reina Isabel habían sido recuperados en su totalidad. Anunció que un miembro de su casa había enfrentado graves consecuencias por violar el estricto código real que protege la colección histórica de la corona. Pero durante todo el discurso, el rey no pronunció el nombre de Camila, ni una sola vez. Era como si nunca hubiera existido. Tan pronto como la transmisión terminó, el caos estalló. Las cadenas de noticias interrumpieron toda su programación. El mundo entero miraba atónito. Para algunos analistas, era una muestra de justicia y responsabilidad que la monarquía necesitaba a gritos. Para otros, era el colapso personal y doloroso de una mujer,
transmitido en vivo bajo la lupa más cruel del planeta. Al final, el poder demostró que no entiende de amores pasados ni de sacrificios. Cuando la corona está en juego, la institución siempre devorará al individuo para sobrevivir. Durante décadas, el pueblo británico miró a Camila con un escepticismo profundo, frío y a menudo cruel. Había costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí. Solo recientemente, gracias a una labor pública constante y paciente, la gente había comenzado a aceptarla verdaderamente como su reina consorte. La majestuosa coronación había cambiado las reglas del juego. El viento, por fin, soplaba a su favor. Pero los castillos que tardan una vida en construirse pueden derrumbarse en un solo suspiro. De la noche a la mañana, el título se esfumó. Su asiento quedó vacío, mientras la princesa Catalina, Kate, seguía brillando en los grandes banquetes de Estado, luciendo impecables las joyas históricas de la colección real. La monarquía siguió adelante sin detenerse ni un solo segundo a mirar atrás. Todo lo que Camila había construido ladrillo a ladrillo durante 20 años fue borrado de un plumazo en una sola tarde. Se quedó sin títulos, se quedó sin joyas, y el lugar en el mundo que le había costado casi toda su vida adulta alcanzar, simplemente desapareció. Pero ¿qué fue exactamente lo que encontró la inteligencia británica al examinar esos misteriosos diarios? ¿Qué descubrió el rey Carlos que le hizo comprender la verdadera magnitud de esta traición? Cuando la pesada puerta de la bóveda volvió a cerrarse, sellada ahora bajo códigos digitales de máxima seguridad, que solo conocen Carlos y Guillermo, la investigación interna dejó un cabo suelto. Una pregunta gigantesca que el equipo de Sir Clement Meister no pudo responder. Los expertos analizaron con lupa la condición física de ambos diarios de cuero. Buscaban huellas, dobleces en las hojas, marcas invisibles, cualquier pequeña señal física que demostrara que esas páginas habían sido abiertas y leídas antes de terminar ocultas en el fondo falso del joyero de Camila. Lo que encontraron quedó registrado en un informe confidencial que jamás cruzó las puertas de palacio. Fuentes internas, aquellas que caminan cerca de las sombras del poder, describieron los resultados con una sola y frustrante palabra: inconcluyentes. Los diarios sí mostraban marcas evidentes de haber sido manipulados, un desgaste lógico por haber sido movidos y escondidos a toda prisa. Sin embargo, la ciencia forense no pudo establecer con certeza si el cuero había sido abierto para leer sus páginas. Físicamente, era imposible de probar. Ese enorme vacío de información no pasó desapercibido para nadie en la Casa Real. Camila nunca confesó haber leído los textos. No lo admitió en el despacho a oscuras frente a Carlos, y tampoco lo mencionó cuando se defendió frente a Guillermo y Ana en la sala de guerra. El registro oficial de ambas reuniones reflejó exactamente ese silencio. La investigación había sido un éxito al descubrir quién tomó los diarios, cómo se infiltraron en la bóveda de alta seguridad a las 3 de la madrugada y dónde escondieron el botín. Pero fracasó en lo más vital. Nunca se supo si Camila leyó los secretos de la difunta reina. Y lo más escalofriante de todo este asunto es que el propio rey Carlos cerró el caso sin presionar a su esposa para que le diera una respuesta clara sobre ese punto específico. El informe final, con todas sus verdades a medias, fue entregado a Carlos y archivado en las profundidades de los registros reales, lejos de los hambrientos ojos de la prensa. Oficialmente, el caso se cerró. Las joyas y los cuadernos regresaron a la oscuridad de la bóveda, pero el miedo había dejado su marca. Después de esta crisis, el rey Carlos implementó protocolos de seguridad implacables. A partir de ese momento, ninguna puerta del tesoro se abriría sin una doble autorización simultánea, la del propio rey y la del príncipe Guillermo. Con esta nueva regla, la bóveda se convirtió en la fortaleza más segura de su historia. Allí, detrás del acero reforzado,
Descansan nuevamente los dos diarios encuadernados en cuero desgastado. Están exactamente en el lugar que la ley exige. Siguen dirigidos a una generación que aún no ha nacido, sellados hasta el año 2122 y totalmente prohibidos para cualquier ser humano que respire hoy en la tierra. Lo que la reina Isabel II escribió durante esos largos y solitarios meses de encierro mundial, sus miedos y sus confesiones más íntimas, seguirá siendo un misterio sepultado en el tiempo. En su desesperada defensa, Camila le juró a Carlos que robó los diarios por amor, motivada por el terror de que su contenido pudiera destruir el legado del rey en el futuro. Pero aquí es donde reside la tragedia más amarga y profunda de esta historia. La única pregunta que el informe dejó sin resolver es si ese terror nació de algo que Camila realmente leyó con sus propios ojos, o si fue provocado por algo que ella solo sospechaba que estaba escrito allí. Carlos leyó el informe, aceptó esa duda monumental y dictó su implacable sentencia sin obligar a que la verdad saliera a la luz, dejando que el secreto muriera con ellos. Las personas que vivieron de cerca estos oscuros días de primavera en el palacio se quedaron cargando con un misterio que los libros de historia nunca podrán confirmar. ¿Acaso la mujer que orquestó un audaz robo nocturno leyó realmente una sola palabra de lo que estaba escrito? ¿O terminó quemando su vida entera, destruyendo su reputación, su corona y su matrimonio por culpa de un fantasma? ¿Perdió todo lo que tenía por un secreto que tal vez solo existía en su propia mente? Al final, queda flotando en el aire una última duda. ¿Decidió el rey Carlos omitir la verdad de los diarios a propósito para proteger a la antigua institución de la monarquía? ¿O eligió no preguntar porque estaba intentando proteger algo mucho más frágil, personal y doloroso dentro de sí mismo? El misterio está servido, y las puertas de palacio, una vez más, se han cerrado a cal y canto. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió realmente en las sombras de la realeza? La historia oficial está escrita, pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde respirar, por donde respirar, por donde respirar, por donde respirar.